Muy bien, chicos. Hoy vamos a trabajar con el tema de el poema. El poema y su estructura, ¿sí? Ok. Cuando nosotros vamos a hablar del poema, recuerden que los poemas son géneros literarios, ¿cierto? Son géneros literarios que diferentes autores lo crean para expresar sentimientos, ¿sí? Para expresar amor, amor hacia las personas, amor hacia la naturaleza, hacia los animales, hacia muchas cosas, ¿sí? Los poemas son básicamente escritos que reflejan sentimientos, chicos. Si nosotros observamos acá, podemos ver que la definición que nos dan es el género literario que agrupa todas las obras escritas en verso. Temas como el autor, el amor, la naturaleza o la amistad están presentes en la clase de texto. Además, con frecuencia los textos poéticos buscan expresar afectos y sueños. ¿Sí? Hay que tener claro y diferenciar que los poemas se distinguen de las otras obras como los cuentos, las novelas, las leyendas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los poemas están escritos en versos, mientras que los cuentos, las leyendas, las novelas y los otros géneros literarios están escritos en prosas. Adicional a eso, los poemas tienen ritmos y tienen un sonido distinto a los demás. ¿Por qué? Porque tienen un acorde. Es decir, cuando tú estás leyendo un verso o tú estás leyendo un poema, tú vas a sentir que algo está rimando. ¿Sí? Ya le voy a ir explicando poco a poco. Entonces, ya sabemos que el poema es un género literario que el autor busca expresar sentimientos, ¿cierto? Obviamente, el cuento, las leyendas y las novelas se distinguen de él. Primera característica, porque lo que son cuentos, novelas, leyendas, fábulas, están escritos en prosa. Pero el cuento está escrito en versos, ¿sí? Ahora, la segunda característica. El poema se distingue de las prosas por el ritmo y por el sonido. ¿Sí? Por el ritmo y por el sonido. Ahora bien, para que lo puedan ir entendiendo un poquito mejor, le voy a ir transmitiendo unos videos para que observemos. Hoy vinimos a la biblioteca porque vamos a leer textos muy particulares. Vamos a leer poesías. Yo les leeré algunos fragmentos de poesías para que veamos qué tienen en común. Este es un fragmento de una poesía de María Elena Walsh. El reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen miau y dicen yes, porque estudian mucho inglés. Me dijeron que en el reino del revés, ¡qué linda es! Me alegra que les haya gustado. Ahora miren bien cómo está escrita. ¿Notan algo particular? Sí, que escriben abajo, aunque no termina el renglón como hacemos en el cuaderno. Buen descubrimiento. Es una de las características de la poesía. Tienen una forma diferente de escritura. Lo que se escribe en cada renglón se llama verso, y el punto se coloca cuando termina el verso. Además, lo que aparece separado por renglón es una estrofa. Hasta ahora solo les leí 2 estrofas. Y arriba de todo está el título. Esta poesía se llama El reino del revés. ¿Y quién escribió esta poesía? María Elena Walsh. Excelente, es muy importante ir conociendo a los autores.
Lo que yo noté es que las dos estrofas empiezan igual. Me dijeron que en el reino del revés, repetir algunos versos en la poesía le da una belleza particular. Abuela, tengo un regalo para ti. Se llama Clarísimos rayos de sol entre los árboles. Cuando mi querida abuela va a buscarme a la escuela, siempre vamos a la plaza. Antes de llegar a casa, entre los árboles vemos claritos rayos de sol. Ay, Santi, me harás llorar. ¿De veras te gustó la poesía? Me ayudó un poco Luciana. ¿Qué opinas si le escribo una nueva poesía a ella? ¿Te gustan tanto? Sí, puedes rimar amiga con querida, Luciana con manzana, jugar con andar y puede terminar diciendo te quiero hasta el cielo. Me escribí. Ok. Si ustedes observan, ¿verdad? Podemos ver que los poemas tienen una estructura, chicos. Los poemas tienen estructuras, ¿sí? Y que base a ello, nosotros podemos clasificarlos, ¿de acuerdo? Podemos clasificarlos. Ahora bien, solo estamos con la parte teórica. Nosotros los cuentos los podemos hacer de la siguiente forma. Vean. ¿Qué lenguaje me dicen a mí o qué me dan cuando yo hablo de los poemas? Fíjense. El frío de la mañana, el sonido del despertador, el delicioso olor a chocolate, la belleza de un atardecer. Son sensaciones que podemos expresar en palabras para compartir con los demás. ¿Sí? Un autor puede tomar cualquiera de estas características o cualquiera de estos temas para poder reflejar un poema. ¿Sí? En los poemas y la literatura en general se utilizan adjetivos o frases que permiten imaginar colores, texturas, sonidos, sabores y olores para representar lo que se percibe mediante los sentidos. Es decir, un poema es un escrito delicado, un escrito sentimental que tú puedes realizar teniendo como inspiración cualquier tema en particular. Hay poemas que hablan solo de la naturaleza. Hay poemas que solo hablan del amor, de padres a hijos, de padres a hija, de familiares, de tíos, de primos. Los poemas transmiten dependiendo lo que él quiera plasmar. Tú puedes encontrar diversos tipos de poemas. Tú puedes ser una persona que te inclina a los poemas sobre el mar, sobre el océano, sobre los navegantes. Entonces, todo eso está inmiscuido dentro de lo mismo, porque al poeta le gusta lo que es el océano. Entonces, él hace una gama amplia sobre ese tema en particular. Puede ser que al autor le guste hacer poemas sobre países. Entonces, él busca cronometrar características fundamentales de un país que te lleve a ti de una vez a que tu imaginación vuele. ¿Qué busca el poeta con la escritura de esto? Que cuando tú lo leas, tu imaginación inmediatamente vuele, que te eleve a donde él está transmitiendo el poema. ¿Sí? Eso es básicamente lo que el poeta siempre busca en un poema. Aparte de eso, que el poema es un arte. No cualquier escritor puede realizar poemas. ¿Por qué? Porque son difíciles de realizar. Primero, porque tiene que enfocar tu visión en un tema
y obviamente tienes que buscar muchas similitudes, tienes que sincronizar las palabras, tienes que tener un lenguaje muy amplio y adictivo para poder formar oraciones y crear poemas. Obviamente, este género literario es el más bonito, el más complejo y el más difícil de todos. Cuando tú eres poeta, puedes abarcar muchísimas cosas. Sí, tú puedes ser un escritor de cuentos. Perfecto. Tú puedes ser un escritor de leyendas, puedes ser un escritor de fábulas. Pero cuando tú eres un escritor de poemas, te dicen poeta. Y los poetas tienen sentimientos. O sea, es decir, que cuando el poeta te expresa o te declama un poema, tú sientes el sentimiento que éste trae al momento de reflejarlo, ¿verdad, Israel? En vez de estar echando cuento allí, por favor. Entonces, eso es lo que se busca en los poemas. Ahora, seguimos con la parte teórica. Ahora, nosotros tenemos que saber lo siguiente. Los poemas, ¿verdad? Tienen una estructura. Los poemas tienen una estructura. Esa estructura es básica en un poema. ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender a reconocerlo. Tienes que aprender a reconocerlo. Y básicamente, los poemas se organizan en versos y en estrofas. Le voy a leer la parte teórica y ahorita le voy a enseñar la práctica. Dice, un verso es cada línea de un poema, mientras que las estrofas están formadas por el conjunto de versos que se agrupan en manera de párrafo. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo es eso que es una línea? Y esto, observen. Vean el siguiente poema, un poema corto que vamos a transmitir acá. Aquí tengo. Vamos entonces a trabajar con los poemas. Y habíamos dicho, ¿verdad? Habíamos dicho que el poema tiene una estructura. ¿Sí? El poema tiene una estructura. Y que esa estructura, ¿verdad? Estaba representada de dos formas. La primera se representa con versos. Y la segunda que se representa por estrofas. ¿De acuerdo? Por estrofas. Ahora, ¿cómo se representa o cómo visualizo yo esa estructura? De la siguiente forma. Vean el siguiente poema. Y fíjense cómo se escriben los poemas. Vean el siguiente. Tan bello el sol. Tan bella la luna. A alguien como tú no la cambio por ninguna. Profe, yo también tengo un poema. Ya voy, Mauricio. Muy bien. Entonces, vean. Fíjense cómo está escrito este poema. Es un poema que te refleja algo de belleza. ¿Sí?
¿Qué sucede en los poemas? Vamos a analizarlo bien para que ustedes vayan viendo cómo es que los autores tratan de reflejar ciertas cosas en un escrito literario corto. ¿Sí? Tan bello el sol, tan bella la luna. A alguien como tú no la cambio por ninguna. Fíjense primero el sonido o la forma particular de leerlo. Si ustedes ven, tienen como ciertos sonidos que son semejantes. Tan bello el sol, tan bella la luna. ¿Qué quiere reflejar el autor como esto? Él está hablando de características, ¿verdad? Y está hablando de cosas hermosas, como el sol y como la luna, ¿cierto? Como el sol y como la luna. Él está expresando que esa persona no la va a cambiar por más nadie. Es decir, que así existan cosas tan bellas como el sol y la luna, que son cosas naturales que Dios creó y que son de una belleza inigualable, él está diciendo que esa persona es mucho más bella que esas. ¿Sí? Él está expresando el amor por algo. Entonces, vean, tan bello el sol, tan bella la luna, a alguien como tú no la cambio por ninguna. Es decir, que a esta persona que él está expresándole este poema, no la cambiaría ni por el sol ni por la luna, aún así, siendo estas una belleza inigualable. ¿Sí, chicos? Entonces, el autor siempre busca reflejar, Israel, presta atención, hijo, segunda vez, a la tercera te retiro de la clase. El autor busca reflejar algo. Si tú lo analizas, si tú analizas el poema, tú vas a encontrar características fundamentales que el autor busca reflejar. Ahora bien, este poema tiene una estructura. ¿Sí? Veamos. Los versos es cada una de las líneas que conforman el poema. Es decir, tan bello el sol, esto es un verso. Tan bella la luna, es un verso. A alguien como tú, es un verso. No la cambio por ninguna, es un verso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cada línea que tú cuentas en los poemas son versos. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuántos versos cuentan ustedes en este poema corto? Cuatro. Tenemos solamente 4 versos. Ahora, fíjense, el conjunto de versos, ¿verdad? Nosotros decimos que son las estrofas. ¿Cómo sabemos cuándo es una estrofa y cuándo es otra? Con algo muy claro y muy particular, con este punto. ¿Sí? Aquí, fíjense que cada verso no tiene punto, ni siquiera va escrito al lado del otro. ¿Por qué? Por eso mismo, porque el poema está escrito en versos. Es decir, cada frase o cada línea que el autor va reflejando es un verso. ¿Y cuando termina una estrofa? Estos 4 versos forman una estrofa. Ahora bien, si el autor vuelve y escribe 3 o 4 versos más, estaría realizando otra estrofa. Entonces nosotros podemos contar desde que inicia un verso hasta donde veamos el punto y final, vamos a saber que son estrofas. Hay poemas que
pueden tener, en cada estrofa pueden tener 3 versos, pueden tener 4, pueden tener 5, dependiendo la estructura que él vaya realizando. Sí, chicos. Entonces, fíjense, Sí. ya sabemos que el verso tiene una estructura, versos y estrofas. Los versos son cada una de las líneas del poema. Y la estrofa es el conjunto de versos que se van a agrupar en forma de párrafos. ¿Por qué decimos que es párrafo? Porque tiene un inicio y tiene un punto y final. Si nosotros no vemos un punto y final, no podemos decir que es una estrofa. Solo cuando encontremos el punto y final, ahí podemos decir que es una estrofa que está compuesta Versos. por versos. Perfecto, por versos. Ahora, si ustedes observan este poema, nosotros podemos decir que el autor le da ritmo y le da rima. ¿Sí? Le da ritmo y le da rima. ¿Qué quiere decir ritmo? Lo volvemos a leer. Vean cómo tiene un ritmo parecido. Ustedes me van a decir dónde está. Tan bello el sol, tan bella la luna. A alguien como tú no la cambio por ninguna. ¿Dónde creen ustedes que está lo parecido? Lo que ustedes dicen, oye, suena bonito el poema. ¿Dónde creen? A alguien como tú no la cambio por ninguno. Podría ser, pero hay algo más específico. Volvemos a leer. Tan bello el sol, tan bella la luna. A alguien como tú no la cambio por ninguna. No la cambio por ninguno. No, pero ahí tiene que haber algo semejante. Vean los versos. ¿Dónde creen ustedes que hay alguna similitud? Tan La rima. bello el sol, tan bello la luna. Aquí, La vean, rima. vean. Tan La bella la rima. luna, no la cambio por ninguna. Ahí hay una rima. Ahí hay un ritmo. ¿Sí? Esas son cosas teóricas, chicos. Entonces, el ritmo, según lo que me está dando el autor, según lo que me refleja el autor, el ritmo se caracteriza por tener su propio ritmo o musicalidad. El ritmo consigue por medio de algunos recursos como la rima o la repetición de versos o palabras. Mientras que la rima es el efecto que se produce por la repetición total o parcial de los sonidos de 2 o más palabras. Veamos este pequeño poema de José Martí. Dice, y te busqué por pueblo y te busqué por nubes. Para hallar tu alma, muchos lirios abrí, lirios azules. ¿Qué quiere decir este poema? Es un poema que refleja un sentimiento por quién. Él está hablando de la naturaleza, él está hablando de las plantas, ¿sí? Él está hablando de algo universal. Y te busqué por pueblos y te busqué en las nubes. Para hallar tu alma, muchos lirios abrí, lirios azules. Fíjense la rima que está en nubes y azules. Fíjense que está rimando. Generalmente, siempre, cuando tú tienes un poema, va a coincidir el primer verso con el tercero o el segundo con el cuarto. ¿Sí? En este caso, fíjense que el verso número 2 rima con el verso número 4. Y te busqué por pueblos, no rima para hallar tu alma. Pero el segundo verso sí, y te busqué en las nubes, muchos lirios abrí, lirios azules. Ahí es donde tiene que estar la rima.
Yo puedo entonces, como lo mostraba acá, yo puedo hacer que mi verso rime en el primer verso con el tercero o el segundo con el cuarto. Generalmente los poemas están escritos en estrofas de 4 versos. ¿Para qué? Para que un verso coincida con otro. Va a ser un verso sí, un verso no, un verso sí, un verso no. Es decir, fíjense que aquí, ¿cuál verso rima con el otro verso? Tan bella la luna, no la cambio por ninguno. El número 2. Entonces, el número 2 con el número 4. ¿Sí? Porque si tú lees tan bello el sol, a alguien como tú, no rima, ¿verdad que no? No tiene sentido, tú no le ves parecido. Ahora, tan bella la luna, no la cambio por ninguna. ¿Qué le hace, qué palabra ven ustedes en ese poema que hacen que tenga rima? Una y ninguno. Luna y ninguna. Luna y ninguna. ¿Sí? Ahí es donde está el secreto, en las últimas palabras de los versos. Si tú aquí no la cambio por nadie, supongamos que escribimos no la cambio por nadie, vamos a leerlo. Tan bello el sol, tan bella la luna. A alguien como tú no la cambio por nadie. ¿Ustedes le escuchan alguna rima? No. ¿Le escuchan algún sonido, algún ritmo? No, ¿verdad que no? No. Ya, si no tiene ritmo y no tiene rima, el verso carece de muchas cosas. Por eso es que el poema siempre busca tener un ritmo y una rima, como le explicaba anteriormente. Yo puedo hacer coincidir el primer verso con el tercero y el segundo con el cuarto. ¿Sí? Entonces, tan bello el sol, tan bella la luna, alguien como tú no la cambio por nadie. No funciona. No tiene ese espíritu llamativo. Ahora, tan bello el sol, tan bella la luna, a alguien como tú no la cambio por ninguna. Fíjense que luna ninguna me está funcionando, me está dando una rima. Y obviamente esa rima me da un ritmo. Al igual que cuando habíamos leído este verso de José Martí. Y te busqué por pueblo y te busqué en las nubes. Para hallar tu alma, muchos lirios abrí. Supongamos que quitamos lirios azules. Muchos lirios abrí. ¿Ustedes le ven alguna rima? No. No. Entonces, No, profe. fíjense que aquí tengo el verso número 2 con el verso número 4. ¿Y cuáles son las palabras que le dan esa rima al poema? Nubes, Nubes y azules. azules. Nubes y azules. Sí, chicos. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Lo siguiente. Cuando nosotros vamos a hablar de los poemas, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nosotros tenemos que aprender a identificar los poemas según sus estrofas y sus versos. ¿Sí o no, chicos? Vamos a escribir otro poema corto. Vamos a escribir otro poema corto para que ustedes observen. Tana. Ana. Muy bien, chicos. Entonces vean este. Si el cariño se pagara, tú nunca me pagarías.
Si intentas pagarme, el precio yo lo pondría. Primero, ¿cuántos versos podemos observar acá? 4. 4. Si el cariño se pagara, es un verso. Tú nunca me pagarías, otro verso. Si intentas pagarme, otro verso. El precio yo lo pondría, otro verso. ¿Cuántas estrofas tengo? 4. ¿Cuántas estrofas tengo? Dos. Uno. Dime, Rodovaldo, ¿cuántas? Uno. Una sola. Esto que está acá es la estrofa. Y esta estrofa está conformada ¿por cuántos versos? 4 versos. 4. 4 versos. Entonces tiene una estrofa y tiene 4 versos. ¿Cómo saben ustedes que tiene solamente 4 versos que conforman esa estrofa? Porque tiene 4 frases. Porque tiene el punto y final acá. Tiene el punto y final, ¿verdad? Ahora observen, Como esta estrofa es de 4 versos, voy a observar el ritmo y la rima de esto. Si el cariño se pagara, tú nunca me pagarías. Si intentas pagarme, el precio yo lo pondría. ¿Dónde creen ustedes que está la rima de esa estrofa? Pagarías y pondría. Pagarías y pondría, ¿verdad que sí? Entonces ahí es donde yo observo la rima de este poema corto. Supongamos que yo le quitara pondría y le colocara otra palabra. Supongamos que yo le coloque, si el cariño se pagara, tú nunca me pagarías. Si intentas pagarme, el precio yo lo diría. ¿Funcionaría? Sí. Sí, sí. ¿Por qué? Porque fíjense que en IA, aquí es donde está la clave. En la última palabra, en las letras que tiene esa última palabra. Entonces, ya sabemos entonces que el poema tiene una estructura que está conformado por versos y que cada verso que conforma el poema son estrofas. ¿Sí? Ahora, si tú lo hablas de la siguiente forma, puedes decir que los poemas son cada uno de los versos que conforman la estrofa. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí. ¿Hay alguna pregunta sobre solamente estamos hablando del verso y la estrofa y de la rima? Eso es solo lo que estamos hablando. Muy bien. Ahora observen. Seguimos con ahora, vean, la clase de rima. Pueden ser consonantes cuando coinciden las vocales y las consonantes. ¿Sí? Cuando coinciden solamente vocales y consonantes. Y pueden ser asonantes cuando coinciden solo las vocales. Es decir, observamos este poema. Y te busqué por pueblos y te busqué por nubes. Para hallar tu alma, muchos lirios abrí, lirios azules. Si yo observo este poema, aquí donde dice Vs, azules, ¿verdad que sí? Pero díganme ustedes, en solamente esta parte, aquí está, es. ¿Cuáles son las vocales y las consonantes que coinciden?
La E y la S. La E y la S. Entonces, como tiene una vocal y tiene una consonante, como tiene una vocal y tiene una consonante, ahora es una rima. ¿Es una rima qué? Es una rima consonante. ¿Por qué es una rima consonante? Porque fíjense que coincide una vocal y una consonante. Una vocal y una consonante. Si solamente hubiese rimado en las vocales, fuera asonantes. Ahora, se va a caer la conexión, chicos. Conéctense nuevamente, por favor.